Buenas noches. Los saludo hoy, 17 de noviembre, mes de la oración. Priorizamos el reino de Dios y su justicia por medio de la oración. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Deseamos ser alimentados y edificados por la palabra de Dios. Estaremos atentos a prioridades correctas. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en prioridades correctas. Ese es nuestro tema para esta noche. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, por esta nueva oportunidad, Señor, donde hemos exaltado tu nombre, nos hemos podido unir en oración para bendecirte, Señor, para glorificarte. Damos gracias, Señor, porque sentimos esa bendición en nuestras vidas, Señor. Ahora estamos con nuestro corazón abierto, sediento de ti y de tu palabra. Enséñanos todo tu consejo, Señor. Revela las Escrituras delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema prioridades correctas, les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versos 31 al 33. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Dice así: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira tan especial estos versículos. El Señor sabe, según Él mismo lo declara en su palabra, que tenemos necesidad de todas estas cosas. Necesidad de comer, como lo dice el verso 31. También en el mismo verso, necesidad de beber, de vestir. Pero en el verso siguiente dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles, es decir, los que no son del pueblo de Dios. Los gentiles buscan todas estas cosas implica o quiere decir que ellos se enfocan en todas esas cosas. Cada día están buscando la comida, la bebida y el vestido. Los gentiles, los que no son del pueblo de Dios. Dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros no debemos comportarnos como gentiles. Nosotros no debemos comportarnos como personas que no son del pueblo de Dios, porque tú y yo somos del pueblo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Si tú crees en Jesús como el Señor, como el Salvador, tú eres parte del pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios no se maneja así las cosas. Las cosas se manejan de otra manera. Las cosas se manejan en un ambiente de confianza completa en el Señor. No debemos nosotros afanarnos entonces ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. No debemos nosotros enfocar cada día en la búsqueda de estos elementos. Son nuestras necesidades, son necesidades primarias. Necesitamos eso. Nuestra familia necesita la comida, la bebida, el vestido, necesita el techo. De hecho, un poco de cosas que podemos enumerar. Son cosas que necesitamos realmente, son válidas y debemos procurar suplirlas. Lo que no debemos hacer es enfocar nuestra vida, enfocar todos los días de nuestra vida en buscar esas cosas. Debemos entonces tener unas prioridades correctas. Hace unos años dábamos un curso muy especial a los líderes en la escuela de líderes y usamos un libro muy especial llamado Desarrolle el líder que está en usted, del doctor John Maxwell. Y en el capítulo 2 de este libro, que se llama La clave del liderazgo, así se llama el capítulo 2,
la clave del liderazgo era las prioridades, o son las prioridades precisamente, relacionado con el título de nosotros hoy, prioridades correctas. En ese capítulo 2, John Maxwell habla de las prioridades y nos habla del principio de Pareto. No sé, algunos de los que están aquí en esta conexión tal vez recuerdan ese curso, ese principio de Pareto o principio 20-80, también se llama así. Es un principio muy bueno, esencial para ser muy efectivos en las tareas que emprendemos. Y también nos enseñaba John Maxwell allí una manera práctica de asignar el tipo de prioridades a las distintas tareas. Cuando nosotros asignamos las prioridades de una manera correcta a las distintas tareas, entonces vamos a tener nuestro tiempo bien organizado y vamos a obtener mayor beneficio. También nos enseñaba este siervo de Dios, un gran siervo de Dios, John Maxwell, nos enseñaba que esas prioridades debíamos estarlas evaluando continuamente porque cambian. En el transcurrir del tiempo, esas prioridades van cambiando. Entonces nos enseñaba primordialmente el principio de Pareto, nos enseña dónde debemos enfocar nuestro esfuerzo, y también la manera práctica de asignar el tipo de prioridades para organizarlas y tener bien establecidas las prioridades desde la número 1, 2, 3 en adelante, para que enfoquemos de una mejor manera nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, etc. También nos enseñaba entonces que continuamente había que estar revisando esas prioridades porque en el transcurrir del tiempo podían cambiar las prioridades. Lo que en un momento era la prioridad de uno, de pronto después ya no era la prioridad de uno, de pronto ya tenía menor prioridad. Pero la palabra de Dios nos da algo más alto que esto. Estos elementos son valiosos y se los recomiendo, por eso les menciono el libro. Pero la palabra de Dios se la recomiendo aún mucho más, porque es eso, la palabra de Dios. Está el Señor abriendo nuestro corazón para nosotros, para que nosotros podamos vivir bien. Nos dice esos versos que he leído, cuáles son las prioridades correctas. El verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que la palabra de Dios nos dice que la prioridad por encima de todo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí es donde nos debemos enfocar, en el reino de Dios y su justicia. Si nosotros enfocamos nuestra vida, cada uno de nuestros días, cada día de nuestra vida lo enfocamos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces la comida va a ser añadida, la bebida va a ser añadida, el vestido va a ser añadido, el techo va a ser añadido, todo va a ser añadido. Todas esas cosas que Dios ya sabe, nuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitamos, Él las va a añadir. Muchas personas de las que están aquí en esta conexión, en esta reunión, son testigos fieles que eso es cierto. Les consta, lo han experimentado, lo han vivido. También hemos tenido épocas de nuestra vida donde hemos desconfiado y nos hemos dedicado a buscar las añadiduras. Nos hemos enfocado en buscar el alimento, el sustento, los recursos materiales para satisfacer nuestras necesidades, descuidando el reino de Dios y su justicia. Y también hemos experimentado ese resultado, un resultado terrible. No queda sino el cansancio, el agotamiento y más deudas y más necesidades. Y lo peor, el descuido del reino de Dios y su justicia. Desobediencia a lo que el Señor nos dice aquí en Mateo 6:33. Así que las prioridades correctas para todo cristiano, ¿cuáles son? El reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tiene que tener el número 1. Reino de Dios y la justicia de Dios. Eso es lo primero para tu vida. Eso es lo primero para mi vida. Eso es lo primero en la iglesia. Lo primero en el pueblo de Dios. Si tú o si yo no tenemos esas prioridades, si no las tenemos en ese orden, si lo primero no es buscar el reino de Dios y su justicia, tú y yo estamos mal. Tenemos que cambiar. Tenemos que ir delante del Señor, pedirle perdón y decirle: Señor, ayúdame a organizar esas prioridades. Los recursos como los que te mencioné de este libro de liderazgo son buenos, pero hay algo más alto y es la palabra de Dios. De ahí en adelante podemos edificar muy bien, pero si descuidamos este principio, de ahí en adelante todo, por más esfuerzo, por más elaborado que esté,
va a ser una ruina, va a ser un fracaso. Si no hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, nuestro destino es el fracaso. Pero si hacemos las cosas como dice la palabra de Dios, lo que vamos a experimentar es esa bendición del resultado que la misma Biblia nos está diciendo. Si buscamos con prioridad el reino de Dios y su justicia, las cosas que necesitamos van a ser añadidas. Tú y yo somos personas de fe. Tú y yo llegamos a ser del pueblo de Dios por fe. De aquí en adelante, ¿cómo debemos conducirnos? Por fe. Seguimos creyendo lo que dice Dios, seguimos creyéndole a Dios, seguimos creyendo la palabra de Dios. Así como fuimos salvos, ahora después de ser salvos, seguimos en fe, seguimos creyendo que Dios dice la verdad. Creemos que es verdad que si nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, las cosas que necesitamos van a ser añadidas. Lo creemos, lo creemos. Entonces, como lo creemos, lo podemos confesar, lo creemos, lo confesamos, lo vivimos y lo experimentamos. Experimentamos la provisión de Dios en la medida que nuestro enfoque, que nuestras prioridades son las correctas. El reino de Dios y su justicia. Quiero recordarles, como dice en Mateo capítulo 5, ubiquémonos un momento en el versículo número 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este capítulo 5, como recién lo estuvimos analizando toda la iglesia y tuvimos un foro muy lindo acerca de Mateo capítulo 5, nos muestra cómo es la naturaleza de los ciudadanos del reino de los cielos, cómo nos debemos comportar tú y yo. Y aquí el verso 6 nos señala lo importante de la justicia. La justicia y el reino del Señor van de la mano. También el versículo número 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia es algo destacado, muy destacado en el reino de Dios, en el reino de los cielos. El versículo número 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, la justicia nuestra tiene que ser mayor a la justicia de esos religiosos que eran tan estrictos. Tiene que ser mayor. Versículo número 1 del capítulo 6. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Lo que quiere decir aquí es que la justicia tiene recompensa. El Padre Celestial recompensa unas obras de justicia cuando las hacemos de la manera correcta, no para agradar al ojo humano, no para ganar crédito delante de las personas, sino que lo hacemos para honrar, para adorar, para glorificar el nombre del Señor. Son obras de justicia. Aquí en el capítulo 6 nos mencionan 3 obras de justicia, yo te las voy a recordar. La primera que es mencionada aquí es llamada limosna, y en el contexto nos podemos dar cuenta que se trata de las ofrendas, una obra de justicia, ofrendar. Luego, en el mismo capítulo nos menciona la otra obra de justicia, que es la oración, y después de la oración nos habla del ayuno, de tal manera que ofrendar, orar y ayunar son las 3 obras de justicia que todo creyente, todo cristiano, así lleve un día de convertido, 10 años de convertido, no importa, todo creyente debe ofrendar, debe orar y debe ayunar. Son las 3 obras de justicia. Esas obras de justicia van relacionadas entonces con la experiencia, con la manifestación del reino de Dios en nuestra vida. Esas citas que he mencionado del capítulo 5 y del capítulo 6 cierran con broche de oro en el versículo 33 que ya hemos leído. El verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa justicia no la podemos buscar de cualquier manera, sino que tiene que ser de una manera prioritaria. En las prioridades ocupa el primer lugar el reino de Dios y su justicia. Miremos por favor en Mateo, en el capítulo 24. Hemos aprendido desde años atrás acerca de la profecía que el Señor menciona en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Muy particularmente el año pasado estudiamos a profundidad esta profecía de estos 2 capítulos. Y vimos que en el capítulo 24
Desde el verso 32 al 44 nos hablan algo especial a la iglesia, y luego del verso 45 al 51 también nos vuelve a hablar otra cosa especialmente para la iglesia. ¿Qué es lo que habla Mateo 24? ¿De qué se trata Mateo capítulo 24? Del 32 al 44, en pocas palabras, habla de velar, habla de la necesidad de presentarnos delante del Señor. Y como lo estuvimos hablando recientemente el domingo anterior, cuando nos presentamos delante del Señor debemos orar como el Señor nos enseñó. Nosotros debemos decir Padre nuestro. Al decir Padre nuestro, nosotros nos ponemos en dependencia de Dios, nos ponemos en sintonía con el Espíritu Santo, en unidad con el Señor, para ponernos en dependencia absoluta del Padre Celestial. Lo llamamos Padre por la acción del Espíritu Santo que nos está guiando a esto, y nos ponemos en dependencia total del Padre Celestial, en dependencia total de Dios. Cuando estamos en comunión con el Espíritu y en dependencia total de Dios, entonces podemos experimentar la justicia, esa justicia que vemos en Mateo capítulo 5 que sería inalcanzable por nuestra propia fuerza. Solamente la manifestación de Dios en nosotros puede expresar esa justicia. ¿Cómo lo debemos hacer? Velando, buscando continuamente a Dios en oración. No hay otra manera. De eso nos habla Mateo 24, 32 al 44. Y del verso 45 al verso 51 de este mismo capítulo 24 nos habla de otra cosa, que es servir. En una palabra, servir. Así que la palabra, la enseñanza, la exhortación del Señor Jesús para la iglesia en el fin de este siglo, al final de esta dispensación, es que debemos terminar velando y sirviendo. Velad y servir. Velar y servir. Esas son las dos cosas en las que nos debemos enfocar. ¿Para qué es ese servicio? Ese servicio es para el reino de Dios. De tal manera que concuerdan las palabras del Señor Jesús aquí en Mateo 24 con las palabras que él mismo dijo en Mateo 6:33. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También vimos la otra parte de la profecía en el capítulo siguiente, capítulo 25. De igual manera, en los versículos 1 al versículo 13 nos habla de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Y en una palabra lo que el Señor dice es que la iglesia tiene que velar. Nuevamente, así como en el capítulo anterior, primero velar. Y luego que habla del verso 14 al verso 30, es otra palabra para la iglesia, habla de servir. Velar y servir, nuevamente las mismas dos cosas que ha dicho en el capítulo 24. Concuerda entonces con Mateo 6:33. Debemos buscar con prioridad el reino de Dios y su justicia. Si nosotros enfocamos nuestra vida, todos los días de nuestra vida, en velar y servir, nos enfocamos en eso, en buscar primeramente la presencia del Señor, en ponernos en dependencia del Señor, y de ahí en adelante Él nos va a guiar en qué debemos servir, de qué manera podemos servir, de qué manera podemos contribuir al avance de su reino, al avance de su propósito. Entonces, si nosotros hacemos estas dos cosas, Él se va a encargar de añadir, de darnos las cosas que necesitamos. Te va a dar el vestido, te va a dar el techo, te va a dar para el estudio, te va a dar para todas las cosas que necesita. Él ya sabe que las necesitas. El error que cometemos es no velar, no servir. ¿Y por qué es que no velo? No, es que estoy muy ocupado. ¿Ocupado qué? Buscando la comida, buscando la bebida, buscando para el arriendo, negociando aquí y allá. Entonces no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de buscar al Señor, no tengo tiempo de velar. Descuido entonces la justicia, y mucho menos voy a poder servir. Y si sirvo sin velar, entonces ese servicio no va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese servicio así no le agrada al Señor. El servicio nuestro tiene que resultar de estar primero en una experiencia muy grata, muy permanente delante del Señor, de ese velar. De velar sigue el servir. Si nosotros velamos, entonces ahora ya podemos servir. Servimos para el avance del reino de Dios. Enfocamos nuestra vida con prioridad en el reino de Dios y su justicia, y ya podemos descansar tranquilos de que todas las cosas que necesitamos van a ser añadidas. Queridos hermanos, esta palabra de hoy es una palabra realmente sencilla y no es una palabra nueva. No es la gran revelación que estamos teniendo actualmente. Sí es una gran revelación, pero la hemos tenido hace mucho tiempo.
Ahora tenemos que dar el paso de vivir en concordancia con esto. Ser coherentes con lo que ya tenemos revelado y nuestras acciones. Debemos hacer una sincronización, debemos organizar nuestras prioridades. Hermanos, nuestras prioridades no es salir corriendo todos los días a buscar el sustento. Nuestra prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros no lo hacemos, entonces no vamos a tener ni el sustento, ni tampoco vamos a tener el reino de Dios y la justicia. No vamos a poder disfrutar ninguna de las dos cosas. Pero si enfocamos nuestra vida en buscar con prioridad el reino de Dios y su justicia, vamos a tener disfrute de esto y también vamos a tener la experiencia que el Señor se ocupa de añadir todo lo que necesitamos. Termino regresando a Mateo capítulo 6 y quiero que miremos este detalle tan especial en la oración que el Señor Jesús nos enseña, este modelo de oración que conocemos como el Padre Nuestro. En el versículo número 9 y 10, los versículos 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos atendiendo algo muy especial, nos ponemos, como he dicho, en dependencia de Dios, estamos exaltando al Señor, estamos en una comunión con el Espíritu que nos permite decirle a Dios Padre y ponernos en sujeción. Entonces allí permitimos que se exprese la justicia. En ese versículo número 9. Luego el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Obviamente es explícito, ahí estamos buscando el reino de Dios. Así que la prioridad, no solamente para nuestro accionar, nuestras tareas cotidianas, sino para la misma oración, la prioridad de la oración es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero de la oración. Si en nuestra oración nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, de ahí en adelante nuestra oración va a ser muy efectiva. De ahí en adelante el Espíritu nos va a seguir guiando a qué cosas debemos orar, cómo debemos pedir. El Señor nos va a guiar en esa oración, pero tenemos que primero que todo enfocarnos en el reino de Dios y su justicia. Puede ser que tienes un familiar enfermo, puede ser que tienes una necesidad muy grande, pero tú vas a la oración solamente por el familiar enfermo, tú vas a la oración solamente porque estás en peligro, solamente porque entras en crisis. No, no puede ser así. Ese no es una oración, ese es un servicio de auxilio. Es válido pedir auxilio al Señor, pero lo que no es válido es que solamente buscamos al Señor para pedir auxilio. Él no es un auxiliador, Él no es un bombero. Queridos hermanos, el Señor no es un paramédico, el Señor no es un bombero, el Señor es Dios. Por eso cuando vamos a orar, el Señor Jesús no dijo que le llamáramos bombero, el Señor Jesús dijo que le llamáramos Padre, porque todo, no solamente nuestras necesidades, nuestras urgencias, sino todo lo que tiene que ver con nuestra vida debe quedar en dependencia de Él. Debemos desarrollar esa relación de padre e hijo, lo llamamos Padre y atendemos en la oración primeramente el reino de Dios y su justicia. Miremos los versículos 11 al 13. Versículos 11 al 13 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ves? Ya vienen las necesidades que Él ya conoce. Luego, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todo eso lo va a ir añadiendo el Señor. Él sabe que necesitamos eso. Verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todo esto son necesidades cotidianas. El Señor sabe que las tenemos, pero no podemos ir a la oración y decirle: Señor, necesito el pan. Y más adelante sí decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego decir que venga su reino, que su voluntad sea hecha. No. Las prioridades correctas. No solamente en mi obrar cada día, sino también en mi orar cada día. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Después todas las demás cosas. El Señor opera así. Mira cómo termina la oración del Padre Nuestro en la segunda parte del verso 13. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El enfoque es el reino de Dios y su justicia. Ese es el enfoque de la oración. No tenemos lugar a dudas. Así que, hermanos, hagamos efectivas nuestras oraciones y hagamos efectivas
también nuestras tareas cotidianas. Hagamos efectiva esta relación con Dios. Hagamos efectivo el hecho de ser nosotros hijos de Dios. Nosotros tenemos unos privilegios que nadie más tiene. Mira, el verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Qué pesar, ellos no tienen la oración, porque ellos no tienen a Dios como Padre. Ellos no tienen al Espíritu Santo para que clamen Padre nuestro. Y cuando lo hacen como un ritual. No es el Espíritu Santo que los está inspirando a hacerlo. Entonces ellos no saben de qué hablan. Pero tú y yo sí sabemos que tenemos un Padre. Sí sabemos que Dios es Padre. Sí sabemos que tenemos la guía del Espíritu. Así como sabemos eso, sabemos que lo demás es verdad, que si nos enfocamos con prioridad en el reino de Dios y su justicia, todo, absolutamente todo va a ser añadido. Queridos hermanos, confiemos en el Señor. Él nunca nos defraudará. Hagamos lo que Él dice y vamos a tener toda su bendición. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por el poder que hay en la oración. Gracias, Señor, por este mes donde tú nos exhortas y nos das unos espacios para que oremos. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en la oración. Gracias porque a veces también pasamos momentos difíciles para orar. No nos encontramos cómodos, pero gracias, Señor, porque nos permites esa experiencia. Nos estás ejercitando hasta que cojamos la oración como algo habitual, hasta que la oración sea un deleite, hasta que la oración sea algo cotidiano y poderoso en nuestra vida. Queremos hacerlo, Señor, y queremos hacerlo bien. Queremos buscar primeramente tu reino y tu justicia. Ayúdenos, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo a hacerlo de manera correcta. Ayúdenos a establecer nuestras prioridades de manera correcta, amado Dios. Ayúdanos a tener claro que primero es tu reino y tu justicia. De ahí en adelante podemos organizar las cosas también con la guía de tu Espíritu, con las herramientas que los siervos tuyos nos han puesto en las manos, Señor. Pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que deseamos, Señor, y eso es lo que proclamamos. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias por cada persona. Pido tu bendición para cada una de estas personas que está atendiendo esta prédica en vivo y también las personas que van a ver esta prédica en nuestro canal de YouTube. Tu bendición para todos ellos, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.